La cena en la que entendí que nunca fui suficiente para ellos. Nunca pensé que una cena familiar pudiera cambiarme la vida de esa manera. Para mí iba a ser algo normal. Sentarme, sonreír, hablar de trabajo, aguantar algún comentario incómodo y volver a casa con mi novia. Ya había pasado por eso otras veces. Su familia nunca fue especialmente cercana conmigo, pero siempre pensé que era cuestión de tiempo. Ese día me equivoqué. La cena era en casa de sus padres. Estaban casi todos, tíos, primos, hermanos y alguien más. Al entrar al salón, lo vi sentado en la mesa, hablando tranquilamente con su padre como si nunca se hubiera ido. Era su ex. Nadie me avisó. Nadie pensó que quizá debería saberlo. Simplemente estaba ahí, cómodo, integrado, como si yo fuera el invitado de más. Mi novia se puso tensa cuando vio mi cara, pero no dijo nada. Me dio un beso rápido y me susurró que luego hablábamos. Yo asentí, aunque algo dentro de mí ya se había encogido. Durante la cena todo giró en torno a él. Su nuevo trabajo, las oportunidades que tenía, lo bien que le iba a ir en unos años. Cada frase era una comparación silenciosa. Yo trabajaba así, pero en algo normal. No ganaba mal, pero tampoco presumía. Nunca quise hacerlo. Pensaba que lo importante era cómo trataba a su hija, no cuánto dinero podía ganar. Al parecer, estaba equivocado otra vez. En un momento dado, uno de sus tíos levantó la copa y dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Bueno, hay que reconocer que aquí hay personas con mucho futuro. Miró directamente al ex. Algunos rieron. Otros asintieron. Yo bajé la mirada y seguí comiendo, intentando no montar una escena. Mi novia seguía callada. Eso dolía más que cualquier comentario. Pero lo peor no había llegado aún. Cuando terminó la cena y estábamos recogiendo, su madre me pidió que me quedara un momento. Pensé que iba a ser una charla incómoda, pero educada. Me equivoqué por tercera vez esa noche. «Eres un buen chico», me dijo. «De verdad, nos caes bien. Siempre desconfía cuando una frase empieza así. Pero tienes que entender que mi hija merece estabilidad, un futuro, y hay personas que pueden ofrecérselo mejor». No mencionó mi nombre. No mencionó el suyo. No hacía falta. Me quedé en silencio, intentando procesar lo que estaba pasando. Entonces se acercó su padre y remató la conversación con una frase que me dejó helado. «No te lo tomes a mal. A veces hay historias que deberían continuar». Miré a mi novia. Estaba a unos metros, escuchando. No dijo nada. No me defendió. No me miró siquiera. En ese momento entendí algo muy claro. Para ellos, yo nunca fui la elección correcta. Solo fui una etapa. Salí de esa casa con una mezcla de rabia, vergüenza y tristeza que no sabía manejar. Esa misma noche discutimos. Ella dijo que no estaba de acuerdo con su familia, pero tampoco les llevó la contraria. Dijo que estaba confundida, que no era tan simple. Una semana después me pidió tiempo. Un mes después volvió con su ex. Y yo me quedé solo, preguntándome en qué momento una cena se convirtió en una sentencia. No sabía entonces que esa humillación sería el principio de algo mucho más grande. Algo que ninguno de ellos vio venir. La ruptura no fue inmediata, pero fue inevitable. Durante semanas vivimos en una especie de limbo incómodo. Ella decía que me quería, que lo nuestro había sido real, pero que necesitaba pensar. Pensar en su idioma significaba compararme. Comparar mi presente con el futuro prometido del otro. Yo intenté mantener la dignidad. No supliqué. No pedí explicaciones infinitas. Pero el silencio pesa cuando sabes que alguien ya está decidiendo sin ti. Cada mensaje tardío, cada excusa, cada «hoy no puedo» era una confirmación más de lo que ya sabía. Un día me llamó para quedar. No fue una conversación larga, no fue cruel, fue fría. «No es justo para ti seguir así», me dijo. «Él y yo tenemos una historia, y ahora también un proyecto de vida». Proyecto de vida. 2 palabras que en ese momento sonaron como una sentencia. Le pregunté si la cena había tenido algo que ver. Si su familia había influido. No lo negó. Dijo que no era solo eso, pero que tampoco podía ignorarlo. Que sus padres querían lo mejor para ella. Que yo era bueno, pero que el otro podía ofrecerle estabilidad real. Ahí entendí que el amor, para algunos, tiene precio. Los días siguientes fueron los peores. Volví a un piso vacío, a rutinas que ya no compartía, a fines de semana interminables.
Dejé de salir. Dejé de contestar mensajes. No porque quisiera desaparecer, sino porque no tenía nada que decir. La humillación de aquella cena se repetía en mi cabeza una y otra vez, como un eco que no se apagaba. Empecé a dudar de mí, de mis decisiones, de mi valor. No porque creyera que yo no fuera suficiente, sino porque el mundo parecía confirmar lo contrario. Ella estaba feliz. Su familia aprobaba. Él tenía futuro. Yo solo tenía presente. Hubo noches en las que pensé que todo había sido un error, que debería haber sido distinto, que quizá, si hubiera aparentado más, si hubiera hablado más de dinero, si hubiera jugado a ser alguien que no era, nada de eso habría pasado, pero no soy así. Y ahí, sin saberlo, estaba el principio del cambio. Porque mientras yo tocaba fondo, tomé una decisión que nadie más vio. No fue heroica ni grandilocuente. Fue silenciosa. Empecé a centrarme en mí. No para demostrar nada, sino para no romperme del todo. Volví a entrenar, a estudiar, a aceptar un trabajo extra que me obligaba a moverme, a pensar en otra cosa que no fuera el pasado. Lo que nadie sabía, ni ella, ni su familia, ni el ex, era que yo llevaba tiempo rechazando algo importante, una oportunidad. Años atrás había heredado una pequeña participación en una empresa familiar lejana, nada llamativo, nada de lo que presumir. Nunca hablé de ello porque nunca me definió. No me gustaba que me miraran distinto por dinero que ni siquiera sentía como mío. Además, estaba todo parado, sin movimiento real. Hasta que me llamaron. La empresa iba a dar un salto grande. Necesitaban a alguien de confianza, alguien discreto, alguien que no buscara protagonismo. Me ofrecieron un puesto temporal al principio. Lo acepté casi sin pensarlo, más como distracción que como ambición. Ese fue el error de todos. Mientras ellos celebraban ascensos prometidos y futuros inflados, yo empecé a trabajar en silencio, sin redes sociales, sin fotos, sin anuncios. Nadie tenía por qué saberlo. Ni siquiera yo imaginaba hasta dónde podía llegar. Un día, meses después, vi una foto en redes, ella y su ex, sonrientes, celebrando su nuevo trabajo. Comentarios de su familia felicitándolo, hablando de lo orgullosos que estaban, de lo bien que había elegido su hija. No sentí rabia, sentí distancia. Porque mientras ellos vivían del futuro, yo estaba construyendo el presente. Y aún no sabían quién iba a llegar realmente lejos. El cambio no fue rápido, pero fue constante. Empecé como alguien más dentro de la empresa, aprendiendo desde abajo, observando, escuchando. No me vendí como nada especial. Nunca lo hice. Preferí que me midieran por lo que hacía, no por lo que parecía. Y eso, con el tiempo, empezó a notarse. Me dieron responsabilidades pequeñas al principio. Luego proyectos completos. Después decisiones. Cada paso venía acompañado de silencio, de trabajo real. De resultados que no necesitaban anuncios. No subí fotos, no hablé de cifras, no cambié de estilo de vida de golpe. Seguía siendo el mismo, solo que más centrado. Mientras tanto, las noticias sobre ellos seguían llegando de rebote. El ex había conseguido ese gran puesto del que tanto hablaban, pero no era tan sólido como parecía. Contratos temporales, promesas aplazadas, presión constante. Nada estable, nada seguro. Aún así, la familia lo celebraba como si el éxito ya estuviera garantizado. Ella parecía feliz en las fotos. Sonrisas medidas, viajes contados, comentarios de aprobación. Yo no las buscaba, pero aparecían. Y cada vez que lo hacían, confirmaban algo que ya intuía. Estaban viviendo para demostrar que habían elegido bien. Un año después, mi situación era otra. No por el dinero en sí, sino por el control, por la libertad, por la tranquilidad de no depender de la opinión de nadie. Me ofrecieron quedarme de forma indefinida y asumir un rol más alto. Acepté, sin celebraciones, sin discursos, y entonces ocurrió el reencuentro. Fue en un evento profesional al que acudí por trabajo, nada social, nada personal. Entré, saludé, me moví con naturalidad, y de repente los vi, ella, su ex y parte de su familia. No esperaba verlos allí. Claramente, ellos tampoco esperaban verme a mí. Al principio no me reconocieron. Luego, cuando alguien me presentó por mi cargo, vi cómo cambiaban las caras. Primero sorpresa, luego confusión. Después una atención nueva, distinta, incómoda. El ex intentó disimular. Ella se quedó quieta. Su madre fue la primera en reaccionar. Se acercó con una sonrisa forzada preguntándome cómo estaba, diciendo que hacía tiempo que no sabían de mí. Yo respondí con educación. Nada más. Durante el evento noté miradas constantes. Comentarios en voz baja. Preguntas indirectas.
Querían entender cómo había llegado hasta allí. Querían encajar esa pieza que no cuadraba con la historia que se habían contado durante años. En un momento dado, ella se me acercó a solas. Me dijo que se alegraba de verme bien, que no esperaba que las cosas me fueran así. No lo dijo con maldad, lo dijo con algo peor, sorpresa genuina. «Nunca hablaste de esto», me dijo. «Nunca preguntaste», respondí. No hubo reproches, no hacía falta, el contraste hablaba solo. Esa noche entendí algo importante. No era que yo hubiera ganado. No era una revancha. Era simplemente que ya no jugábamos al mismo juego. Ellos seguían midiendo la vida por promesas, yo por hechos. Cuando me fui del evento no sentí orgullo exagerado ni deseo de demostrar nada más. Sentí cierre. Como si una etapa larga, pesada, finalmente se hubiera quedado atrás. Pero todavía quedaba una escena más. La definitiva. La que nadie esperaba. Porque cuando el castillo de expectativas empezó a agrietarse, fue a mí a quien llamaron. Y esa llamada lo cambiaría todo. La llamada llegó una tarde cualquiera, cuando ya hacía meses que no pensaba en ellos. No reconocí el número al principio. Dudé si contestar. Algo me dijo que lo hiciera. Era ella. Su voz sonaba distinta. No triste, pero sí cansada. Me preguntó cómo estaba, como si no hubiera pasado nada entre nosotros, como si aquella cena, aquella humillación y aquella ruptura hubieran sido solo un malentendido lejano. Habló unos minutos de cosas superficiales hasta que, inevitablemente, llegó al punto. Las cosas no estaban saliendo como esperaban. El gran puesto del ex nunca se consolidó. Las promesas se fueron aplazando. El dinero que parecía seguro nunca llegó. La presión empezó a pasar factura. Discutían constantemente. La familia, que antes lo defendía con orgullo, empezó a mostrar dudas. Ya no era tan brillante cuando el futuro dejó de parecer tan claro. «Me equivoqué», dijo finalmente. «Y lo sé desde hace tiempo». No le respondí de inmediato. No por rencor, sino porque estaba escuchando algo que ya no necesitaba oír. Me confesó que la decisión de volver con él había estado influida por su familia, que aquella cena no había sido improvisada, que esperaban que yo entendiera mi papel y me apartara sin hacer ruido, que nunca pensaron que yo seguiría adelante sin mirar atrás. Ahí lo vi todo con claridad. No me dejaron por falta de amor, me dejaron por exceso de cálculo. Me preguntó si podíamos vernos, hablar con calma, cerrar bien las cosas, dijo. Sabía lo que eso significaba. No buscaba cerrar nada. Buscaba una salida digna ahora que el plan no había funcionado. Le respondí con respeto, pero con una firmeza que antes no tenía. Le dije que no le guardaba rencor, que entendía que tomara decisiones bajo presión, pero que yo ya no estaba en el mismo lugar, que no podía volver a una historia donde había sido descartado por no cumplir con expectativas ajenas. Guardó silencio unos segundos. «Nunca te valoramos como debíamos», dijo al final, y por primera vez sonó sincera. Colgué la llamada sin dramatismos, sin discursos, sin necesidad de explicarme más. Me sentí ligero. No porque hubiera rechazado algo, sino porque había confirmado algo importante. Ya no necesitaba validación de quienes solo me veían cuando convenía. Semanas después supe, por terceros, que la relación había terminado, que la familia estaba decepcionada, que el ex había desaparecido poco a poco de sus vidas. El futuro asegurado se había evaporado. No sentí satisfacción. Sentí confirmación. Hoy mi vida es tranquila. Sigo trabajando, creciendo, construyendo sin ruido. No necesito aparentar ni justificar nada. Aprendí que quien te mide solo por lo que puedes ofrecer mañana, nunca te valora por lo que eres hoy. A veces pienso en aquella cena, en las miradas, en las frases dichas con falsa amabilidad. Y ya no me duele. Porque entiendo algo que antes no sabía. Cuando alguien te pide que te apartes para que otro encaje mejor, no pierdes tú. Pierden ellos la oportunidad de conocerte de verdad. Y yo seguí adelante, sin promesas, sin aplausos, pero con algo que nunca pudieron ofrecerme a cambio de ningún futuro: paz.